yo tengo un circuito eléctrico que alimenta una carga. Esta es la forma más elemental de representar un circuito, ¿sí? Pero ese circuito alimenta una carga que tiene una envolvente, tiene una estructura metálica que lo soporta. ¿Esto qué es? Por ejemplo, el chasis de un servidor, o puede ser la parte metálica de una lavadora, o puede ser la parte metálica de una plancha, ¿sí? O puede ser la estructura metálica de un taladro. Cualquier cosa metálica que rodee la carga y que en consecuencia pueda llegar a entrar en contacto con un conductor de fase si es que ese conductor de fase pierde el aislamiento. Eso que hay ahí representa un riesgo. Voy a poner aquí el nivel del suelo. ¿Por qué? Porque si una persona llega a entrar en contacto con ese elemento metálico, una vez se energice, pues va a estar en riesgo de ser electrocutado. En consecuencia, se define que, o la norma define, que desde ese elemento energizado hasta la fuente debe haber una trayectoria continua a través de un conductor de puesta a tierra para equipos. ¿Sí? Y él nos dice, el objetivo de ese conductor, que es retornar la corriente de falla, es tal o debe ser tal que la resistencia sea tan pequeña que cuando yo aplique la ley de Ohm, que es I es igual a B sobre R, que esa R sea tan pequeña para que I sea tan grande y dispare las protecciones. Quiere decir que aquí en el circuito debe haber una protección. ¿Sí? Y el objetivo es que la corriente sea tan grande que para que dispare esa protección. ¿Sí? Miren que para que funcione no necesitamos que haya nada en el suelo. Es decir, la conexión a tierra, al suelo, no es necesaria para que operen las protecciones producto de un cortocircuito. Si aquí llega a haber un cortocircuito, hagámoslo de otro color. Vamos a ver si el rojo ya funciona. ¿Sí? Si el rojo funciona, si hay un cortocircuito, la corriente deberá fluir a través de ese conductor, entrar a la fuente y disparar la protección. ¿Sí? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Pero entonces, si esa no es, si el objetivo se cumple, el objetivo de protección se cumple aquí, ¿por qué es necesario entonces hacer una conexión a tierra? ¿Sí? ¿Por qué se necesita que el origen de la instalación, que la fuente de alimentación se conecte a tierra? Ese es un criterio que tiene la norma para poder mantener el nivel de tensión de ese punto igual que el terreno, porque en el terreno es donde nosotros caminamos. ¿Sí? Sin embargo, esa conexión a tierra no tiene como propósito principal permitir la operación de los interruptores. Por lo menos no en este caso. ¿Sí? Cosa distinta a lo que ocurre cuando hablamos de transformadores de distribución. Si yo tengo un transformador de conexión delta estrella, para hacerlo fácil, ¿sí? Ese transformador es alimentado a través de un generador y con 3 conductores de fase para que entre uno a cada una de las vértices de la delta. Y este generador tiene una conexión a tierra local, ¿sí? Pero las 3 fases que llegan hasta el transformador no están acompañadas necesariamente de un conductor de puesta a tierra. No tienen un cable que vaya de aquí hasta acá. ¿Sí? Si lo tuvieran, ese conductor sería la trayectoria preferente de una posible falla en media tensión desde el transformador hasta el generador. Como no lo tiene, entonces la norma establece que ese transformador debe tener una conexión a tierra, ¿sí? Para que una eventual falla en el aislamiento entre alguno de los conductores y la envolvente permita
que la corriente fluya a través de esos dos sistemas de puesta a tierra y en consecuencia se disparen las protecciones que deben haber en esta trayectoria. ¿Sí? Cuando yo hablo de esta configuración, quiero decir que no hay un conductor de puesta a tierra que vaya desde la fuente hacia la carga y estoy en la fase de distribución. ¿Sí? Si yo tuviera un conductor que va hasta allá, a ese conductor en el contexto mexicano se le conocería como neutro corrido. Cuando existe neutro corrido, el procedimiento de evaluación de la conformidad de la NOM 001 dice que este sistema de puesta a tierra ya no requiere memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque la trayectoria preferente sería ese conductor de neutro corrido o cualquier conductor que instalado ahí cumpliera esa función de neutro corrido. ¿Sí? En este caso, la corriente que fluye a través del suelo sí es necesaria para que dispare la protección, mientras que en el uso, o sea, aguas abajo del transformador, ese no es el caso. Voy a volverlo a dibujar para que notemos la diferencia. Esto es distribución, pero el uso significa que bornes del transformador se alimenta una carga que para efectos prácticos la dibujo monofásica, pero puede ser perfectamente trifásica. ¿Sí? Esa carga tiene una envolvente, tiene un chasis, ¿sí? Y desde aquí va un conductor de puesta a tierra hasta allá. De tal manera que las fallas que ocurran aguas abajo, las posibles fallas, ¿sí? puedan viajar a través del conductor de puesta a tierra para equipo y disparar las protecciones. ¿Sí? Miren que hay una diferencia entre el propósito de los conductores de puesta a tierra para equipo para hacer disparar la protección en baja tensión con el propósito de los sistemas de puesta a tierra en los sistemas de distribución para hacer disparar la protección en ese tramo de la red. Pero eso no quiere decir que este punto no deba estar conectado a tierra, porque entonces mientras aquí, en el momento en que el transformador se comporta como una carga para el sistema de distribución, la corriente de falla tiene que entrar al suelo y en consecuencia se tiene que dar cumplimiento al IEEE 80, ¿sí? Al IEEE 80, en el uso, es decir, cuando el transformador cumple funciones de fuente de energía o fuente de suministro o componente de capacidad, que es lo que ustedes, como ustedes lo suelen llamar en centros de datos, en ese caso el cumplimiento de la norma no es con respecto al IEEE 80, sino con respecto a la NOM 001. Y esa NOM 001 establece que en sistemas polifásicos conectados en estrella, el punto medio se tiene que conectar a tierra. Entonces, este debería estar conectado a tierra. ¿Sí? Pero no por el IEEE 80, sino por la NOM 001. NOM 001, serie. Y ahí entonces empiezan los conflictos. ¿Se necesitan o se deben o se pueden conectar? La respuesta sencilla es: la NOM 001 es una norma de obligatorio cumplimiento. Esa norma establece en la sección 250.50, nota al pie, establece que en una instalación pueden haber sistemas de puesta a tierra para varios propósitos, pero todos deben conectarse entre sí. La palabra debe en el contexto de una norma oficial mexicana significa que es obligatorio. Por lo tanto, estos dos sistemas de puesta a tierra deben estar unidos. Y un corolario de esto sería que cuando yo tengo un transformador que no tiene neutro corrido y como consecuencia de eso diseñé un sistema de puesta a tierra para ese transformador que cumpla con el IEEE 80, ese sistema de puesta a tierra que cumple con el IEEE 80 cumple por sentado las funciones del sistema de puesta a tierra que requiere la NOM 001. Porque recuerden que el IEEE 80 es todo un proceso de diseño, un procedimiento de diseño, cuyo objetivo es controlar las tensiones de paso y contacto.
Pero la NOM 001 en la sección 250.52a, que habla de los electrodos permitidos, empieza diciendo que si en una instalación existe algo que se pueda comportar como un electrodo natural, ese es el electrodo que debe usarse. Puede ser el hierro estructural, puede ser la tubería de agua, pueden ser estructuras metálicas que no sean de gas, pueden ser varillas de refuerzo de la cimentación o pueden ser electrodos construidos. En este caso puede ser una varilla. En resumen, si yo tengo una malla de puesta a tierra que ha sido diseñada con base en IEEE 80, yo puedo conectar ahí el punto neutro y satisfago la norma. Porque al mismo tiempo tengo el sistema de puesta a tierra para los dos documentos, que es lo que pide la NOM 001. Y eso en resumen aquí como se vería, como que sin importar cuál sea el propósito, yo solo tengo un sistema de puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra. Aquí. Uno solo. Al cual se conectan ambos. Tanto la envolvente del transformador para dar cumplimiento al IEEE 80, como el neutro del transformador para dar cumplimiento a la NOM 001. Y resulta que desde ayer venimos platicando de sistemas de protección contra rayos. ¿Sí? Y los sistemas de protección contra rayos son otra serie de electrodos, porque esto está dentro de una edificación. Este transformador hace parte de una edificación, ¿sí? Y los equipos están ahí, y esa edificación tiene un sistema de protección contra rayos. ¿Sí? Quiere decir que los sistemas de pararrayos que tienen los electrodos de los sistemas de protección contra rayos deben tener interconexión con el sistema de puesta a tierra de potencia. ¿Sí? Y cuando hacen eso, cuando hacen esa unión, que puede estar por debajo del nivel del terreno o incluso por encima, o sea, también pudiera ser a este nivel a través de barrajes de puesta a tierra. ¿Sí? Cuando se hace esa conexión empiezan a surgir inquietudes. Y les voy a compartir el estándar que describió esas inquietudes y luego regresamos acá para ver las consecuencias eléctricas de eso. Porque la primera idea sería, a ver, un rayo es un fenómeno bastante perjudicial. Bastante perjudicial porque tiene consecuencias de sobretensión muy grandes y magnitudes de corriente grandes. Entonces, ¿qué hago yo pensando en introducir la corriente del rayo en un sistema de puesta a tierra que está conectado a otro, que haría que todos mis equipos, todos los que están conectados a tierra, suban de tensión con el rayo? Se discutió hace mucho tiempo. Como consecuencia de eso se hicieron una serie de pruebas y esas pruebas desencadenaron una serie de malinterpretación en la solución de esas afectaciones. Vamos a ver lo que dice la IEEE 1100. Este es suministro de puesta a tierra o sistema de puesta a tierra asociado a equipo electrónico. Básicamente es la Biblia de lo que ustedes tienen que implementar allá, ¿cierto? Listo. Hay una serie de componentes y si ustedes ven en la sección 5.3 habla de la historia, habla de cómo ocurrió eso, de cómo fue que se llegó a las conclusiones que ustedes van a observar en un ratico, ¿no? Primero, había unos requisitos de satisfacer el código eléctrico, que básicamente es lo que les acabo de mencionar, que la NOM dice que el punto medio de un sistema polifásico conectado en estrella tiene que conectarse a tierra, y que desde cualquier elemento metálico que sea susceptible de ser energizado debe haber una trayectoria de corriente efectiva hasta la fuente de alimentación que permita que en caso de una pérdida de aislamiento la corriente fluya a través de ese conductor y permita disparar la protección. Ese es el requerimiento técnico, ¿sí? Pero después empezaron a surgir, como ustedes observan ahí, vamos a ver si entendemos bien esta gráfica. Básicamente lo que nos muestra es que existe un equipo M-1, que es un equipo de suministro eléctrico,
y que hay unos conductores que interconectan ese equipo con un equipo satélite que es S1, el que está a la derecha, ¿sí? Y que producto de corrientes circulando a través de conductores de puesta a tierra, por cualquier motivo, por cualquier razón, que podían llegar a ser hasta de 50 amperios, después se identificó que esas corrientes eran corrientes de neutro, corrientes de conductores de neutro, que no deberían estar circulando a través de conductores de puesta a tierra para equipos, generaban diferencias de tensión muy altas, en este caso del orden de 5 voltios, como pueden observar ahí. Y miren que lo asocia a 60 Hz. ¿Qué quiere decir? Que no estábamos en condiciones de tormenta. Este no es un fenómeno de rayo. Estamos hablando de equipo electrónico alimentado eléctricamente a través de un transformador que tiene conexión con el sistema de puesta a tierra local, ¿sí? Como consecuencia de eso empezaron a haber muchas fallas en la operación de los equipos electrónicos y la consecuencia natural fue obtener ruido. Digamos, la solución natural era, hay que eliminar el ruido. Ruido se le llama a esos 5 voltios que hay ahí. Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa, conectemos el sistema de potencia a tierra, pero no las cargas conectémoslas a otro sistema de puesta a tierra. ¿Cuáles cargas? Las cargas sensibles. Entonces usaron dos diferentes referencias del sistema de puesta a tierra y resulta que esas dos referencias del sistema de puesta a tierra generaron un problema y es lo que vamos a ver aquí a continuación. ¿Es a lo que le llamaban la tierra aislada o es esa parte? Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Miren ahí lo que dice la gráfica. Construyeron un Isolated Grounding Electrode. ¿Para qué? Para conectar ahí las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos y lo separaron del sistema de puesta a tierra del edificio, ¿sí? Esa figura 5.4 que se llama puesta a tierra aislada para computadores, que básicamente es lo que siempre nos hemos encontrado como puesta a tierra para equipo electrónico aislada, puesta a tierra aislada. Usted ve la norma y dice, ah, pues ahí está la gráfica. Y decía, ah, que el objetivo sí era el noise, ¿cierto? Pero miren lo que va a decir acá. Un posible error en el entendimiento de la función y operación del conductor neutro y del sistema de puesta a tierra para equipo electrónico por parte de los fabricantes llevó a requerimientos erróneos en la instalación. Una alternativa fue que el equipo electrónico se conectara a electrodos que consistían de una o más varillas separadas del sistema de puesta a tierra de potencia, ¿sí? Esto generalmente desde una varilla hasta varias varillas, teniendo un rango de resistencia de 10 a 30 ohmios. Pero lo que dice acá, esta resistencia adicional usualmente enmascara un problema en el equipo electrónico, adicionando una impedancia más al sistema. Luego viene y dice, ojo, esto se hizo pensando en que se solucionaba el ruido. Se separaron. Hasta aquí históricamente se solucionó el ruido, porque ya no habían los 5 voltios en ese sistema. Pero luego ocurría, ¿qué pasaba? Que ya cuando ya no estábamos hablando de 60 Hz, sino que caía un rayo, como ustedes pueden observar ahí, en el que un rayo pequeño de 10 kiloamperios caía en el edificio, y el sistema de puesta a tierra de la protección contra rayos se elevaba de tensión, mientras que el sistema de puesta a tierra al cual estaban conectados los equipos electrónicos no se elevaba de tensión, pues había una diferencia de potencial entre esos dos sistemas que podía llegar a ser de cientos de kilovoltios. Para el ejercicio la norma habla de 10 kilovoltios, pero por la magnitud del rayo. Recuerden que un rayo puede llegar a tener hasta 200 kilovoltios, o sea, 20 veces lo que está diciendo aquí la norma, ¿sí? Y como todos los equipos electrónicos
están dentro del edificio, generaban un acople capacitivo y ese acople capacitivo hacía que los aislamientos de los equipos electrónicos sufrieran y que hubiesen arcos entre la estructura y los componentes del equipo electrónico. Ojo, efectos, mire lo que dice la gráfica, efectos de un impacto de rayo en un sistema de puesta a tierra aislado. ¿Y qué dice? No recomendado, no recomendado. ¿Sí? Entonces hubo una serie de intentos de soluciones, ¿sí? Pero dentro de esos intentos de soluciones, que eran esos mismos, pues, de separar los sistemas de puesta a tierra, la misma norma reconoce que los requerimientos del NEC no se cumplían, porque se incluía una impedancia adicional, y aquí nos la muestra gráficamente, mírenla acá. ¿Sí? Tenemos una fuente de alimentación que tiene una conexión a tierra, en un sistema de puesta a tierra, que cumpliendo el código debería tener menos de 25 ohmios, la norma ahí considera 20 ohmios, pero pues en el contexto mexicano estaríamos hablando de menos de 25, y los equipos electrónicos conectados a otro sistema. Ese sistema aislado, la norma hace el ejercicio simplemente porque matemáticamente es más fácil hacerlo con dos resistencias de 20 ohmios, pero en realidad los fabricantes de equipo electrónico pedían mucho menos que eso, pero si queremos hacer el ejercicio, podemos decir que este sistema tuviera un ohmio o 5 ohmios y daría básicamente lo mismo. ¿Qué significa? Que si existía una falla como la que yo les dibujé en el pizarrón, en el que la fase pierde el aislamiento y toca la envolvente, la corriente ya no viajaría a través de un conductor de puesta a tierra para equipos hasta la fuente, sino que viajaría a través del sistema de puesta a tierra, entraría al terreno, volvería a salir del terreno a través del sistema de puesta a tierra, del sistema de potencia, cerraría el circuito y en lugar de disparar la protección, ¿sí?, tendríamos una corriente circulando, en este caso de 3 amperios. Ojo, me voy a ir al pizarrón para mostrarles a ustedes esto cuando no ocurre con 20 ohmios. Hay un circuito de alimentación que llega hasta un equipo, ¿sí? Y ese equipo tiene una envolvente. Y entonces el sistema de potencia tiene una conexión a tierra. ¿Sí? Voy a dibujarla más oscura. Ese equipo electrónico, entonces viene el fabricante de equipo electrónico y me dice, no, ese equipo necesita un sistema de puesta a tierra aislado. Entonces construye un sistema de puesta a tierra acá y lo que la mayoría hacen es construyen una delta, ¿cierto? Pum, una delta. ¿tá? Y a esa la llaman la delta o el sistema de puesta a tierra aislado para equipo electrónico. Y ahí es donde conectan los equipos electrónicos, ¿cierto? ¿Hasta ahí se les parece algo que les hayan pedido a ustedes? No. ¿Nunca, ¿Nunca les han pedido un sistema de puesta a tierra aislado? No. Bueno, fabuloso, No, pero esto es lo que pasa en la mayoría de las instalaciones. Piden un sistema de puesta a tierra aislado, ¿sí? Y ese sistema de puesta a tierra es tal que puede tener menos de 5 ohmios, vamos a hacer el ejercicio con 5, y este, de acuerdo a la norma, tiene menos de 25, pongámosle 15, pues, como para hacer el ejercicio más fácil, solamente porque la suma da 20. ¿sí? El interruptor que alimenta el equipo puede ser de 20 amperios, que es una corriente típica de un interruptor de esos, y si llega a haber una falla en el aislamiento, entonces yo tendría que la corriente sería igual a la tensión, que para un equipo monofásico pueden ser 127 voltios, dividido el valor de resistencia. Ya no sería la carga, sino este sistema de puesta a tierra más este dividido 20. Hagamos el ejercicio con 120 voltios para hacerlo más fácil, y eso nos da aproximadamente 6, ¿cierto? 6 amperios. pues, 6 amperios no van a disparar la protección. Si no disparan la protección, este elemento sigue energizado, la corriente fluye por ahí, la carga probablemente ni siquiera esté operando, pero nosotros no hemos detectado una falla. ¿Sí? Luego, esa no era la solución, porque aquí lo que sigue habiendo es un riesgo, no solo para las personas, sino también un riesgo de incendio en la instalación,
porque no logramos que el interruptor disparara producto de un cortocircuito, de una falla en el aislamiento, ¿sí? Y esa no era la solución. Entonces, ¿qué dijo la norma? No, señor, me hace el favor, y si usted quiere poner un sistema de esos, cuando menos los tiene que interconectar. Y esta configuración físicamente parece muy familiar, pero resulta que muchos de los fabricantes piden que este equipo se conecte al sistema de puesta a tierra de manera directa. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Que como el transformador es una carga para el sistema de distribución y ese transformador tiene una conexión a tierra que convierte a este sistema de puesta a tierra o lo convierte en un medio para que la corriente fluya hacia la fuente conforme al IEEE 80, una posible falla en el aislamiento de los conductores que entran al transformador, o sea, los que vienen de Comisión Federal, una falla en el aislamiento, debería retornar la corriente de falla así, hacia la fuente, para disparar hacia allá, ¿sí? Pero aquí hay una conexión hacia los equipos electrónicos, ¿sí? Entra hacia el equipo electrónico y sale a través de este sistema de puesta a tierra para volver hacia la fuente, ¿sí? Y en lugar de hacerlo a través de una resistencia de 15 ohmios, lo va a hacer a través de una resistencia de 5 ohmios. Y si aquí se hace un esfuerzo por hacerla más pequeña todavía, pues puede que no sea 5, sino que sea 1. Y en consecuencia, por una trayectoria de menor resistencia, circula más corriente. Entonces, lejos de hacerle un bien a la instalación, conectando los equipos electrónicos a un sistema de puesta a tierra independiente, sobre pretexto de disminuir el ruido, se está introduciendo una corriente de falla hasta los equipos que pueden llegar a dañar los equipos, ¿sí? Ese es un error común que en el contexto mexicano nos ha tocado pelear muchísimo para que los fabricantes de equipo electrónico o los integradores de equipo electrónico entiendan que ese no es un requisito de la norma y que no obtiene ningún beneficio desde el punto de vista técnico para los equipos electrónicos. Ahora bien, ¿qué sí era lo que buscaba la norma? ¿Qué buscaba? Buscaba que, teniendo la alimentación del equipo electrónico, se evitara la caída de tensión entre el punto neutro y tierra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que ocurre la caída de tensión entre neutro y tierra? Para poder entender cómo se solucionaría ese problema. La configuración típica y correcta de un sistema de puesta a tierra o una conexión a tierra de un equipo electrónico es: como tiene un suministro eléctrico, requiere una trayectoria efectiva hasta la fuente para disparar la protección en caso de un cortocircuito, lo que es apenas obvio. Pero como consecuencia no de una falla, sino de la operación normal, la corriente que fluye en este sentido, que es la corriente de la carga, ¿sí?, en un sistema monofásico regresa a través del conductor neutro, generando una caída de tensión entre ese punto y este punto. Corriente circulando a través de un cable desde un extremo hasta el otro genera una caída de tensión simplemente por la trayectoria que tiene, ¿sí?, por la longitud que tiene ese conductor. Y cuando yo mido la tensión entre neutro y tierra en el dispositivo, en el tomacorriente al cual está conectado mi equipo, pues voy a medir tensión ahí. Y esa tensión es a la que le tenían miedo los equipos electrónicos o los fabricantes de los equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque internamente los equipos electrónicos de manera indistinta tomaban como referencia el punto de neutro o el punto de tierra al interior de sus procesos de cómputo. Y esa caída de tensión que podría llegar a ser mayor o igual a 5 voltios, era capaz de polarizar inversamente los transistores o los dispositivos dentro de los equipos electrónicos
y tener mala operación. Entonces, la solución, ¿cuál sería? Esto claramente no es deseado. Yo no quiero que haya 5 voltios entre neutro y tierra en mi equipo, ¿sí? La razón por la cual esos 5 voltios ocurrían era, primero, la existencia de la carga en sí misma, lo cual yo no podría cambiar. Yo no puedo cambiar la carga. Lo que sí puedo cambiar, por ejemplo, sería la tensión a la cual opera la carga. Por eso, si yo opero con la misma potencia a mayor tensión, voy a tener menor corriente. Si tengo menor corriente, menor caída de tensión. Por eso uno siempre desea que en lugares donde hay equipo crítico, la tensión de suministro siempre sea la mayor posible. Siempre debo llegar con la mayor tensión posible, lo más cerca de los equipos, ¿sí? Primera solución, aumentar la tensión, mayor tensión en la carga, ¿sí?, de suministro, la que la carga permita, ¿sí? Luego, como la caída de tensión depende de esa longitud del circuito, la longitud del circuito, entonces sería deseable que los equipos estuvieran muy cerca de la fuente, o lo que sería equivalente, que la fuente estuviera muy cerquita de la carga. Si esa longitud es muy grande, ¿sí?, aquí no se ve como si fuera tan grande por el pizarrón, voy a hacerla un poco más grande. Si esa longitud es muy grande, la solución técnica, que no implicaba traerse los equipos de cómputo hasta el cuarto del transformador, era ponerle a ese circuito un transformador de aislamiento más cerquita. ¿Por qué? Porque cuando se pone un transformador de aislamiento se puede configurar un sistema derivado separado. Y eso significa que el neutro se puede conectar de nuevo a tierra, ¿sí? Y lo que se conecta a la entrada es la envolvente del transformador. ¿Qué logramos con eso? Primero, el punto neutro se conectó a tierra y la longitud de ese circuito desde el equipo hasta la fuente fuera más corta, ¿sí? Segundo, logramos que poder tener un nivel de tensión deseado bien cerquita de la carga, lo más alto posible. Evitamos toda la caída de tensión que ocurre entre este transformador y este transformador. Por eso nos encontramos que las recomendaciones para el suministro eléctrico de equipo electrónico implican en todos los casos que la fuente de alimentación esté muy cerca de los equipos electrónicos. Y eso se complementó con otra serie de elementos, como por ejemplo, si la caída de tensión depende de la magnitud de la corriente, de la longitud y del tamaño del neutro, entonces se sobredimensionaba el neutro en caso de ser necesario, se sobredimensionaba para que la caída de tensión fuera aún menor, ¿cierto? No tenía nada que ver con los famosos terceros armónicos, tenía que ver era con la necesidad de disminuir la caída de tensión entre el extremo de la carga y el inicio del transformador, o sea, el inicio de la fuente. Esa era la solución real. Y lo otro era que esa caída de tensión pudiera también llegarse a dar si a este conductor de tierra, ¿sí?, le entrara corriente de otro circuito. Imagínense esto mismo en paralelo, porque hay muchos circuitos en una charola o en una cablofil o en una tubería, muchos circuitos, y si el conductor era desnudo, una falla en otro equipo que no necesariamente fuera tan sensible como este, regresaría la corriente hacia la fuente a través de todos los conductores desnudos que existieran en el circuito. Entonces, ¿qué dijeron? No, a este equipo me le van a poner un aislamiento, un aislamiento. Entonces, ese conductor, en lugar de ser un conductor de puesta a tierra para equipos que se simboliza de esta forma, se convierte en un conductor de puesta a tierra que se simboliza de esta forma, que es un conductor de puesta a tierra con aislamiento. Aquí sería así, con aislamiento. Eso era lo que realmente buscaba la norma. Al final del día, la misma norma dice, miren,
Así se deben distribuir una sola conexión a tierra que llega a través de barrajes hacia los equipos y se conectan en estrecha. Disminuyó sustancialmente el ruido. También hizo otra serie de recomendaciones, como por ejemplo que las interconexiones entre los diferentes sistemas pudiera ser a través de fibra óptica, que no es susceptible a las perturbaciones electromagnéticas. Y también hubo otra gran conclusión, que es esta. Observen que aquí hay una parte importante. Aquí, una única conexión al sistema de puesta a tierra, ¿sí? Un conductor que conecta el punto neutro del transformador a ese sistema de puesta a tierra. Un conductor que viaja, que se llama GND, que viaja hacia un barraje de puesta a tierra. Y desde el punto neutro, un conductor que viaja hacia el barraje de neutro. Pero aquí está la clave de todo. El asterisco que está junto al bus de neutro y al bus de tierra. Y dice que ambos deben estar aislados de los paneles que los encierran. Y no debería haber una interconexión entre neutro y tierra en esos tableros, salvo la que se da en este punto. ¿Sí? Salvo En el la que se origen. da. Perdón, En el origen, digo. en el origen. Hay una serie de salvedades que uno puede hacer. Es decir, cuando uno habla de cómo se debe conectar el neutro a tierra, está hablando de un concepto que se llama régimen de conexión a tierra. Y el régimen de conexión puede ser sólidamente puesto a tierra, puede ser aislado de tierra, puede ser un sistema en el que el neutro y la tierra vayan configurados en un único conductor, o puede ser de tal manera que el neutro y la tierra vayan por conductores separados. Y todo dependerá de cómo se garantiza que las protecciones operen en caso de una falla y de cómo yo necesito que los equipos detecten esa conexión a tierra o no. El error más común, que muy seguramente está implementado en todos los lugares donde hay plantas de emergencia, es que las plantas de emergencia se configuran o se instalan como si fueran sistemas derivados separados, cuando en la realidad no lo son. Es decir, uno ve generadores que tienen el neutro y la tierra conectado directamente en bornes, y aguas abajo ve transferencias de 3 fases cuando deberían ser de 4. O desconectan la conexión a tierra del neutro en el generador, pero no hacen la conexión en la transferencia. Y eso ya es tema de otra plática. Pero para efectos de esta, en la que estamos ahorita, hay que tener una serie de conclusiones importantes. La primera, los sistemas de puesta a tierra siempre deben estar unidos. La discusión de que existen sistemas de puesta a tierra aislados por ser equipo electrónico o por cualquier otra razón, ya se dio, ya se superó, deben estar interconectados. La segunda, los sistemas de puesta a tierra asociados al suministro eléctrico de potencia, es decir, a Comisión Federal, deben satisfacer el IEEE 80, es decir, que deben haber sido diseñados para controlar las tensiones de paso y de contacto. La tercera, si la instalación cuenta con un neutro corrido en el suministro eléctrico de Comisión Federal, esa malla de las que le acabo de hablar, que cumple con el IEEE 80, ya no es requerida, no significando eso que no se requiera una conexión a tierra. Lo que no se requiere es que sea una malla que cumpla con el control de tensiones de paso y contacto. Tan es así que el procedimiento de evaluación de la conformidad de la 001 dice que en esos casos en los que exista neutro corrido, no se requiere verificar el dimensionamiento de la malla del sistema de puesta a tierra. La tercera, o la cuarta, no, la tercera. El hecho de tener uso de la electricidad, es decir, baja tensión en la instalación, significa que es necesario tener una conexión a tierra para que el punto neutro de la salida del transformador esté al mismo potencial del suelo. ¿Sí? La cuarta, desde todos los equipos electrónicos desde todos los equipos eléctricos, dispositivos
componentes, partes metálicas, que hagan parte o no de los equipos electrónicos, que hagan parte o no de las instalaciones eléctricas, pero que sean susceptibles de ser energizadas porque por ahí cerca pasa un conductor de porque por ahí pasa un conductor de fase o un circuito eléctrico desde cualquiera, llámese charola, marco de ventana, soporte para tubería eléctrica, soporte estructural de la edificación, lo que sea, desde ahí hasta el origen de la instalación, es decir, hasta el punto neutro del transformador, debe haber continuidad eléctrica siempre, para que en caso de una pérdida del aislamiento, la corriente fluya hasta la fuente y dispare las protecciones. Esa es la tercera. La cuarta, los sistemas de protección contra rayos requieren electrodos. Esos electrodos típicamente son anillos o son varillas, pero deben estar interconectados al sistema de puesta a tierra de potencia, o sea, deben estar conectados a la estructura, ¿sí? Esa es la cuarta. Cuando se habla de alimentación de equipo electrónico, un objetivo principal siempre es tener el mayor nivel de tensión posible, lo más cerca de los equipos. Siempre es deseable que haya una conexión a tierra del neutro cerca de los equipos para que la longitud de los circuitos desde la fuente de alimentación hasta el equipo sensible sea la más corta posible. Y ya como complemento de todo esto, habría que decir que para el control de la electricidad estática, que al final del día sería lo más importante que pudiéramos concluir de este curso, porque es precisamente de la NOM 022, hay que tener en cuenta aspectos adicionales como el control de la humedad relativa, la existencia de conexiones pasivas o conexiones a tierra, que son las mismas de las que hemos venido hablando, pero vistas desde el punto de vista de la NOM 022. Si es que fuera necesario el control de la humedad relativa, tendría que estar asociado con el proceso que se desarrolla dentro de la industria, y este no es el caso, ¿sí? Y que siempre deberían hacerse mediciones en las mismas épocas y con los mismos procedimientos cada año para poder hacer una revisión gradual del comportamiento de esos parámetros y poder determinar si es necesario tomar medidas correctivas, ¿sí? El mantenimiento de los sistemas de protección contra electricidad estática, que básicamente serían los mantenimientos de los sistemas de pararrayos, consiste básicamente en hacer limpieza de conexiones. No hay ningún problema en hacer desconexiones durante ese proceso, excepto al punto neutro. Es decir, yo puedo desconectar un electrodo, hacer limpieza y no tengo que desenergizar para eso, ¿sí? Yo puedo hacer limpieza de los pararrayos, hacer desconexiones y no tengo que desenergizar para eso. Pero si como consecuencia del mantenimiento fuera necesario hacer una desconexión del neutro, es necesario que los equipos queden desenergizados durante ese proceso. Esas son como las conclusiones principales de esta plática. Preguntas. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, Adelante. cuando diseñan, algunos ponen electrodos que son varillas, la normal, la que es la varilla recubierta de cobre, y otros ponen algunos reguiletes o otros accesorios nuevos. ¿Tienen alguna función especial o es prácticamente lo mismo? No da una menor resistencia para protección. Buena pregunta. Hay muchos estudios al respecto, muchos. Y hay diferentes libros o diferentes acápites bibliográficos para respuesta. El primero, artículo 250-52A de la NOM 001. Ese artículo dice cuáles son los electrodos permitidos. No dice cuáles son los electrodos recomendados. Hay que tener en cuenta que la NOM 001 no establece un procedimiento de diseño como tal del sistema de puesta a tierra. Simplemente dice que hay que obtener un valor de resistencia. Si yo quiero saber cómo se calcula el valor de resistencia a partir de una determinada configuración de puesta a tierra, me tengo que ir a la tabla 5-4 del IEEE 142. IEEE 142, tabla 5-4. Y ahí están las fórmulas para calcular
el valor de resistencia para para la mayoría de las configuraciones de puesta a tierra posibles, varillas, deltas, placas, ¿sí? Que serían los reguiletes, y pues uno pudiera empezar a hacer análisis matemáticos, saber cuál de esos ofrece mayor reducción en el valor de resistencia. Pero al respecto también hay estudios que muestran, por ejemplo, varillas más gruesas no mejoran sustancialmente el valor de resistencia. Varillas más gruesas. Se pierde todo lo que hay dentro, porque la resistencia de puesta a tierra se desarrolla principalmente por la cantidad de metal que está en contacto con el suelo. Es decir, es mucho mejor un tubo que un elemento sólido del mismo tamaño. Ofrecerían básicamente el mismo valor de resistencia, ¿sí? Pero a menor costo. Entonces ya empieza a ser una cuestión de costos. Ahí hablé solamente de la NOM 001, que es en el artículo 150-52A, establece los electrodos permitidos. Pero yo me puedo ir a la tabla 7 del IS 62305 y ahí dice qué electrodos son permitidos. Me puedo ir a la tabla 13 de la NMXJ 549 y me dice cuáles electrodos son permitidos. Hay electrodos de acero, hay electrodos de cobre, hay electrodos de acero galvanizado, de acero inoxidable, de varias aleaciones. Y todos tienen como fundamento la duración del metal en contacto con el terreno. Si el terreno es corrosivo, la recomendación es use acero inoxidable o use cobre, ¿sí? No hay una preferencia ni por una delta, ni por una malla, ni por un anillo, ni por una varilla, ni por un reguilete, ni por una placa. No hay preferencia. Todo es a gusto del consumidor, debe ser un compromiso técnico, económico. Yo particularmente nunca he usado reguiletes, siempre he obtenido buenos resultados utilizando varillas. Tampoco hay una preferencia por el cobre sólido o por el acero recubierto de cobre. Sí hay unas recomendaciones, como por ejemplo, si yo uso acero recubierto de cobre, de preferencia que sean terrenos que no sean muy duros, porque a la hora de hincarlo, el recubrimiento de cobre, que debería ser una electrodepositación de cobre sobre el acero, se pierde, entonces se corroe rápidamente. La otra, en contacto con el terreno natural, siempre tendrá mayor vida útil el acero inoxidable, luego el cobre y luego el acero galvanizado. Todos los metales que usted meta en el terreno van a sufrir procesos de corrosión, todos. Pero usted puede evitar que ocurran con gran velocidad tomando ciertas medidas. Por ejemplo, nunca use sales, nunca. Si el fabricante les dice, échele a eso sal para que el valor de resistencia baje, sí va a bajar el valor de resistencia, pero va a ser temporal. Y esa sal va a hacer más corrosivo el contorno o el contexto del electrodo, por lo tanto va a durar menos. Segundo, O sea, por sal nos referimos al GEM también. no, sal. Ahí ya iba Okay. para el GEM, iba para el GEM precisamente. Cuando utilice compuestos químicos para mejorar el valor de resistencia, tengo que, primero, escogerlo de tal manera que no sea corrosivo. Hay compuestos químicos que son corrosivos y los venden como mejoramientos, pero siguen siendo corrosivos, entonces no son recomendados. Segundo, seguir las reglas o los lineamientos que diga el fabricante para la instalación. Muchas veces, y es el caso del GEM, se requiere que se hidrate antes, que se mezcle antes de instalarlo, porque mucha gente toma, echa el talco, es el producto, sobre el electrodo y luego le echa agua. Ese compuesto, particularmente hablando del GEM, o el de la marca, pues, Erico, porque GEM en el contexto de la norma significa Grounding Enhancement Material, que es un nombre genérico para cualquier compuesto, pero Erico lo registró como marca del producto. Entonces ellos tienen el compuesto químico de ellos se llama GEM, y es un compuesto que tiene como base el grafito.
El grafito es un compuesto que está en estado de agregación y eso es como la leche de fórmula. Si alguno es papá y alguna vez ha fabricado, ha hecho una mamila, un tetero, como decimos en Colombia, sabrá que la forma correcta es echar el agua y luego el talco y no al revés. Porque si usted echa la leche y luego echa el líquido, en la base se va a pelmazar y no se hidrata por completo. Eso es, necesitaría agitarlo mucho para poder que se hidrate por completo y eso le pasa a los compuestos químicos. Si se echan en seco, cuando se les echa el agua, por dentro quedan secos. Entonces, lejos de lograr el objetivo que es la hidratación, lo secan. A la capacidad que tiene un compuesto de absorber humedad del ambiente se le llama tixotropía, si mal no recuerdo, tixotropía. Esa característica se puede buscar en un compuesto. Hay compuestos tixotrópicos, ¿sí? Yo conozco uno de la marca Fabigel, por ejemplo. Ese compuesto químico tiene todas las bondades. Está hecho con bentonita sódica, que es una bentonita que está en estado de desagregación, quiere decir que no se apelmaza cuando se hidrata. Es tixotrópico, quiere decir que absorbe humedad del ambiente. Y tiene un pH neutro, quiere decir que no es corrosivo. Que esas serían como todas las bondades que uno tendría. ¿Usted cómo sabe si el compuesto es químico después de haberlo echado? Si su varilla se corroe, ¿cierto? Si usted ve que su varilla se está corroyendo, ese compuesto químico no era bueno. Yo les recomiendo, en el caso de ustedes, si como parte del mantenimiento ustedes tienen programada reemplazar los electrodos, recomiendo que no usen GEM, no usen compuestos químicos. No porque tenga algo contra el GEM específicamente o contra Érico como marca, sino porque en la instalación que ustedes tienen, primero, no es técnicamente necesario. Ustedes ya tienen un sistema de puesta a tierra muy sólido en el que se integra no solamente varillas, sino también la cimentación de la edificación. Lo digo porque conozco el proyecto desde que lo pensaron, desde que lo empezaron a implementar. Y segundo, porque el compuesto está corroyendo. Entonces ustedes van y miran las fotografías que hemos tomado de esos electrodos y se alcanza a ver un grado de corrosión elevado, que no se obtiene si el electrodo estuviera en contacto directo con el terreno, porque el terreno ahí no es altamente corrosivo. Entonces yo no lo recomiendo, ¿cierto? Bueno, en esas condiciones, ojo, hay instalaciones en las que sí puede llegar a ser necesario, sí puede llegar a ser necesario, pero en la de ustedes, no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el caso de que hace mención específicamente de sus terrenos, hace mención de un alto índice de corrosión. Hace unos meses nos ofrecían unos químicos que eran como tipo sprays que se los aplicaban a las varillas y a las conexiones a los conectores mecánicos con la finalidad de reducir o prevenir esa corrosión. ¿Usted qué opina sobre esos componentes? El proceso de corrosión en conexiones mecánicas, ¿sí? Tiene que ver principalmente con un proceso de electrólisis. El proceso de electrólisis es la existencia de dos elementos metálicos que, que en contacto con un fluido, normalmente es un fluido que cumple las funciones de electrolito, sacrifica uno con respecto al otro. Suele ocurrir mayormente cuando hay conexiones con materiales distintos, lo que llamamos par galvánico, ¿sí? Otro proceso que se puede llegar a presentar, no de corrosión, sino de sulfatación, suele ocurrir cuando las conexiones son del mismo metal, pero está en condiciones que producen sulfatación. Ya no hay un proceso de sacrificio de un metal con respecto al otro, pero aún así hay una sulfatación y se puede ver incluso de cierto color. Cualquiera de esas dos condiciones, sea la sulfatación o sea la corrosión por electrólisis, se puede corregir parcialmente con componentes que aíslen la conexión del electrolito o del ambiente. Una alternativa pueden ser sprays desplazantes de humedad. Esos sprays
lo que hacen es que crean una capa, digámoslo así, aislante del ambiente o de la humedad, pero en el caso de las varillas no pudiera ser un spray que aísle eléctricamente, tendría que ser una grasa desplazante de humedad, pero que sea eléctricamente conductora. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, el objetivo siempre es que la varilla, los electrodos entren en contacto con el terreno. Si el producto que yo voy a aplicarle lo aísla, entonces no sirve. Pero si lo protege contra la corrosión, sí sirve, si no lo aísla. Entonces, lo que yo he visto, pues, son grasas desplazantes de humedad, ¿sí?, que protegen la conexión, o en el caso específicamente de las conexiones y no de las varillas, se puede encintar, se le puede poner cinta y ya, eso protege la conexión, porque la conexión no ofrece o sea, la protección en sí misma en contacto con el terreno no mejora sustancialmente el valor de resistencia, ¿sí? Entonces, los sprays pueden funcionar, sí pueden funcionar, siempre y cuando no sean aislantes, ¿sí? ¿Alguna otra? Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos un 5, medidor de resistencia ¿sí? de gancho. ¿Sí? Entonces, partiendo de que la medición se tiene que hacer por medio de la caída de potencial, ¿para qué nos funcionaría ese medidor? O sea, normalmente es para medir ahí, o sea, cuando no se puede perforar el terreno, pues se usa para medir, digamos, directamente el electrodo. Sí. ¿Pero es correcto o no es? Bueno, pues la pregunta estaba más chévere como la hiciste antes y no como al final. Porque Ah, perdón. de la segunda manera que lo hiciste, si es correcto, la respuesta es muy sencilla y es no. Y como la hiciste al principio, es para qué sirve, es para que se lo lleven para otro tipo de instalación o para regalar. Le voy a decir por qué. Ok. El principio básico de la medición con gancho es que existe un lazo, existe un bucle. Si usted quiere medir un electrodo solo y saca un conductor y le pone el gancho, pues como no hay una conexión que genere un bucle, le va a decir OL, Open Loop, ¿cierto? Circuito abierto. Cuando usted lo utiliza en instalaciones de esa naturaleza como las que ustedes tienen, en las que hay múltiples conexiones a tierra por muchos propósitos, el riesgo que ocurre es que usted nunca va a medir el valor de resistencia, y lo que va a medir es la continuidad. Es decir, usted va a medir si existe un lazo, pero en ese lazo no se sabe si siquiera hay contacto con tierra. Entonces, ¿dónde sirve ese elemento? Sirve por ejemplo, en la conexión a tierra del neutro que hay en una cometida de una casa. ¿Por qué? Porque ahí, en ese punto, solo hay una conexión. Me voy a ir a la pizarra para aclararlo un poquito. Esa pregunta es muy chévere. Si yo tengo un conductor neutro que llega hasta una base de medidor y hago una conexión a tierra, a una varilla, ese elemento va a estar en paralelo con todos los otros usuarios que tengan conexión a tierra. O sea, que sean alimentados a través de ese mismo circuito. Por allá debe haber otro, ¿sí? Y tiene así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo el gancho aquí, él va a inducir una circulación de corriente que va a subir o bajar, no importa, en este caso lo voy a dibujar subiendo, y va a fluir a través de esta trayectoria, pero también lo va a hacer a través de esta trayectoria y de todas las otras trayectorias. Entonces lo que yo voy a tener es que la corriente fluye por aquí, se divide muchas veces, pero vuelve y se une aquí, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a tener es un punto en el que entra, voy a dibujar el circuito, sería así, sale la corriente, entra por muchas resistencias, por muchas que son estas, ¿sí? Y al final entran por una única resistencia, que es esta, ¿sí? Va por todas, N, las que hayan, ¿sí? Pero al final vuelven y entran por el mismo cablecito, vuelven y entran por acá. Entonces, en ese circuito que ustedes observan, yo puedo reemplazar todas estas
que están en paralelo por una única, una equivalente. Agarro todas estas y las reemplazo por una única que es la resistencia equivalente. Lo que yo vaya a medir siempre será la suma de esta resistencia más la resistencia equivalente. O sea, R medida va a ser igual a la resistencia que yo quiero medir más la R equivalente, ¿sí? Y aquí hay una realidad, y es que para que la resistencia medida sea realmente la resistencia que yo quiero medir, la resistencia equivalente tiene que tender ¿a cuánto? A 0, ¿cierto? Y eso solamente es válido cuando las conexiones a tierra son demasiadas, ¿sí? Son muchas. Si son muchas conexiones, la resistencia equivalente siempre será menor que la menor. Y si todas son iguales, pues va a ser la resistencia de una dividido n. Para que esto sea cierto, para que este sea igual a este valor tiene que ser 0. O muy pequeño comparado con este. Porque si yo leo una medición y me da, por ejemplo, 100 ohmios, puede ser que 99 sean este y 1 este. O puede ser que uno sea este y este 99. Entonces no voy a tener certeza. Entonces, el problema que ocurre en las instalaciones de ustedes es que no tienen este caso. Si no tienen este caso, no pueden medir con el gancho, de nada sirve. Porque lo que van a estar midiendo, voy a dibujar aquí un caso hipotético, pero que seguramente ocurre, es que ustedes tienen en su instalación, digamos, una varilla por acá con un registro, ¿cierto? Aquí hay un registro, una varilla, por aquí hay un cable y digamos que por aquí hay otra varilla, ¿no? Y otra varilla acá. Y están unidos por cable y esta sigue para otra y así sucesivamente. Si ustedes ponen el cable, y aquí hay tal vez haya una conexión desde algún equipo. Si ustedes ponen el equipo acá a medir, la resistencia medida en ese punto va a ser pasando a través de todo esto, se supone, y llegando hasta el equipo. Pero aquí muy seguramente le va a dar OL. Y si le da otra cosa, es porque este equipo está conectado por aquí en alguna parte aquí. Entonces usted lo único que va a leer es esto. Va a leer la resistencia del cable. Entonces, ¿sirve para medir continuidad? Pues sí, sirve para medir continuidad. Pero no sirve para medir el valor de resistencia, porque eso no indica cuál es el valor de resistencia que todo este sistema tiene. No sirve para eso. El error más común que cometemos todos cuando compramos equipos, no leer el manual. Ese equipo dentro del manual dice dónde se puede usar. ¿Alguna otra? Sí, yo tengo una. Ujú. Por ejemplo, estábamos hablando sobre la corrosión en las varillas. Sí. ¿Qué sucede si nosotros en algún mantenimiento, en alguna revisión del sistema de puesta a tierra, detectamos una varilla que ya se encuentra rota precisamente por ese efecto de corrosión? ¿Cuál es la recomendación ideal? ¿Sustitución de la varilla en el mismo punto de conexión de donde, digamos, se rompió la varilla? O sea, quitar ese, vamos a decir, ese punto, porque ya entendiendo que ya no podemos tener una conexión segura hacia la malla de tierras, por así decirlo. ¿Cuál sería la correcta Bueno, esa es recomendación? una buena pregunta y está compleja, pero yo qué diría, a ver, el grado de corrosión se observa, uno lo puede observar, si uno saca una varilla y la ve muy deteriorada, pues ya sabe que hay un grado de corrosión alto. Pero muy seguramente el grado de corrosión de las varillas en la instalación de ustedes es muy distinto al grado de corrosión de los cables. Los cables se entierran y ustedes no suelen echarle gem al cable horizontal, únicamente a las varillas. Esa es una práctica común. Pero si no hubiese sido pues la práctica común, sino que al cable le hubieran echado gem, habría que esperar que el grado de corrosión del cable sea el mismo de la varilla. Uno realmente tiene registros, no solo para hacer conexiones ahí, uno los tiene para poder determinar el grado de corrosión del sistema. Pero como ustedes le echan gem,
ustedes no podrían considerar que el grado de corrosión es el mismo varilla y cable. Sin embargo, al momento de ustedes retirar una varilla que está corroída, si el valor de resistencia no disminuye, yo no recomendaría que la reemplazaran en otro sitio. Es más, no recomendaría que la reemplazaran. Porque es que las varillas no son un requisito. Las varillas son resultado de un diseño. Y las varillas, en el caso de ustedes, por la instalación, y ojo, esto que les estoy diciendo es por el caso de ustedes, ¿sí? Esas varillas tienen principal desempeño, principal efecto en el desempeño cuando el terreno es natural. Pero si ustedes tienen placas de concreto sobre los sistemas de puesta a tierra, el comportamiento es diferente. Es decir, no es lo mismo las varillas que están en el perímetro, por ejemplo, las que están junto al cerramiento, que ahí hay terreno natural, que las que están junto a los transformadores, que están entre los transformadores y los cuartos eléctricos. Son distintas. Yo no reemplazaría las que estén en placa de concreto. Las que estén en terreno natural sí las reemplazaría, y las reemplazaría con varillas sin compuesto químico. Si ustedes quieren reemplazar las que están en placas de concreto, las reemplazaría en el mismo lugar, pero no usaría compuestos químicos. Las saco, si están en mal estado, entierro una nueva, pero retiro lo más que pueda con sacabojados el compuesto químico y lo repongo con terreno natural, de inmediaciones, que no sea poroso, que no sea piedras, ¿sí? Tierra, tampoco una tierra específica, simplemente que no sea un compuesto químico. Y si van a ponerle un compuesto químico, pues que sea uno con las características que les mencioné.